Hay secretos familiares que permanecen ocultos por generaciones, verdades susurradas entre paredes centenarias que jamás deberían salir a la luz, pactos sellados con sangre que, una vez descubiertos, condenan a quienes los encuentran. Mi nombre es Ricardo Ávila, y lo que estoy a punto de revelarles no es ficción. No es una leyenda urbana ni un cuento para asustar a los niños. Es mi testimonio. La verdad sobre mi familia, sobre una cripta que nadie ha podido abrir 2 veces, y sobre el precio que los Ávila hemos pagado por la ambición de un hombre desesperado. Les advierto, una vez que conozcan esta historia, nunca podrán olvidarla. Y quizás ustedes también comiencen a escuchar el sonido de la campana. Antes de sumergirlos en las profundidades de esta historia, debo advertirles, lo que estoy por narrar contiene elementos perturbadores basados en hechos reales ocurridos en Zacatecas, México, en 1961. No es apta para personas sensibles a temas de desapariciones inexplicables, pactos oscuros o sacrificios familiares. ¿Por qué deberían quedarse hasta el final? Porque el último capítulo revela un descubrimiento que hice hace apenas 3 meses. Un descubrimiento que prueba que el horror de los Ávila no ha terminado y que quizás esté más cerca de ustedes de lo que imaginan. Estás viendo La Macabra Historia, el único canal donde compartimos testimonios reales de personas que sobrevivieron para contar lo inexplicable, que descubrieron secretos que debieron permanecer enterrados o que conocieron a quienes guardaron verdades terribles que la historia oficial jamás reconocerá. Si valoras estas historias auténticas cargadas de misterio, te imploro que te suscribas ahora mismo y compartas este video, porque mientras más personas conozcan estas verdades, menos poder tendrán sobre nosotros. Y ahora, descendamos juntos a la cripta de los Ávila. Todo comenzó con una frase, una advertencia susurrada por mi abuela Dolores una noche mientras cerraba con llave mi habitación. Los domingos no se nombran en esta casa, los domingos no son nuestros. Tenía apenas 8 años cuando escuché aquellas palabras, pero la forma en que su voz tembló al pronunciarlas quedó grabada en mi memoria para siempre. Sus ojos, normalmente cálidos, se habían tornado fríos y distantes, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Corría el año 1961 en Zacatecas. La familia Ávila era respetada y temida a partes iguales. Mi abuelo, don Fernando Ávila, había construido un imperio con las minas de plata, y nuestra mansión colonial de 3 pisos dominaba el centro histórico con sus balcones de hierro forjado y sus gárgolas vigilantes. Pero los susurros nunca cesaban. Los vecinos se persignaban al pasar frente a nuestra casa. Las madres apresuraban a sus hijos cuando nos veían acercarnos, y los domingos nuestra casa permanecía herméticamente cerrada, con todas las cortinas corridas, mientras el resto de la ciudad asistía a misa. Es por respeto, decía mi padre cuando preguntaba, pero nunca explicaba a quién o qué respetábamos. Yo crecí en ese mundo de silencios y miradas evasivas. Mi padre, Antonio Ávila, era un hombre imponente que pasaba horas encerrado en su despacho, del cual a veces escapaban olores extraños y murmullos en un idioma que yo no reconocía. Mi madre había muerto al darme a luz, según me habían contado, y mi única compañía real era mi abuela Dolores, quien entre prohibiciones y secretos me transmitía en susurros la historia de México y sus tradiciones más oscuras. Pero había un lugar prohibido incluso para mis exploraciones infantiles, la capilla familiar en el sótano. Una puerta de roble macizo, tallada con símbolos que no eran completamente cristianos, siempre asegurada con 3 cerraduras diferentes, cada una con su propia llave de diseño único. El descanso de los ancestros, la llamaba mi abuela, persignándose cada vez que la mencionaba. Allí reposan los que vinieron antes que nosotros y los que se fueron demasiado pronto. El primer lunes de cada mes, mi abuelo y mi padre descendían solos, vestidos completamente de negro, cargando velas negras y flores blancas
que cultivábamos en un invernadero especial, flores que no tenían aroma. Permanecían exactamente 1 hora en la cripta, ni un minuto más ni un minuto menos. Cuando volvían a subir, sus rostros mostraban una palidez cadavérica que duraba días, y a veces notaba pequeñas manchas oscuras en sus puños que intentaban ocultar. «Cuando seas mayor», me decía mi abuela acariciando mi cabello con manos temblorosas, «entenderás por qué los Ávila debemos respetar ciertas tradiciones». Pero la curiosidad infantil es un fuego imposible de apagar. Una noche de julio, mientras una tormenta azotaba Zacatecas, me despertó un sonido que heló mi sangre y que jamás podré olvidar. Una campana. El tintineo metálico, delicado pero penetrante, parecía provenir de las entrañas de la casa. No era el sonido grave de las campanas de la catedral, sino algo más íntimo, más antiguo, más hambriento. Bajé descalzo hasta el pasillo que conducía al sótano. La puerta que daba a las escaleras estaba entreabierta, algo que nunca antes había visto. Un hilo de luz amarillenta escapaba desde abajo. Antes de que pudiera asomarme, sentí una mano huesuda agarrando mi hombro. Mi abuela Dolores, en camisón blanco y con el rosario enredado entre sus dedos, me miraba con una expresión que oscilaba entre el terror y la resignación. «Ricardo», me dijo, apretando mis manos entre las suyas con una fuerza sorprendente para su edad, «pase lo que pase, nunca toques esa campana. Quien la escucha 3 veces en vida se une a los que están abajo». Esa misma semana mi primo Gabriel, 5 años mayor que yo y mi único amigo en aquella casa de ancianos y secretos, desapareció sin dejar rastro. No hubo búsqueda. No se llamó a la policía, no se mencionó su nombre durante la cena. Mi tío Ernesto, padre de Gabriel, simplemente anunció con voz monótona, mientras cortaba meticulosamente un trozo de carne: «Gabriel ya no está con nosotros». Y todos bajaron la mirada hacia sus platos, como si aquellas palabras fueran parte de un guión ensayado durante generaciones. Lo que sucedió al día siguiente me persigue en pesadillas hasta hoy. En la galería familiar, donde colgaban los retratos de todos los Ávila desde el siglo XVIII, el retrato de Gabriel, pintado apenas el año anterior para su 13º cumpleaños, apareció volteado contra la pared. La imagen de su rostro, antes visible, ahora ocultaba sus secretos contra el papel tapiz carmesí. Nadie lo mencionó. Nadie lo corrigió. Fue entonces cuando comencé a observar con ojos nuevos nuestra galería familiar. Entre los rostros solemnes de los Ávila, varios retratos, demasiados, estaban volteados de la misma manera. Todos correspondían a jóvenes que, según los susurros entrecortados de los sirvientes más antiguos, habían partido antes de tiempo. Semanas después, mientras exploraba el ático en busca de pistas sobre Gabriel, descubrí una tabla suelta en el piso. Debajo, envuelto en seda negra y preservado con hierbas secas que despedían un olor acre, encontré un diario encuadernado en cuero envejecido. Las páginas amarillentas revelaban una caligrafía elegante fechada en 1879. Era el diario personal de mi bisabuelo, Sebastián Ávila, el fundador de nuestra fortuna. Lo que leí en esas páginas destrozó para siempre la inocencia que me quedaba. «Hoy he firmado el pacto», rezaba una entrada escrita con una tinta inusualmente oscura que parecía brillar bajo ciertos ángulos de luz. 7 generaciones de prosperidad y poder a cambio de un tributo cada década. La campana sonará cuando sea tiempo de pagar. He dibujado los símbolos con mi propia sangre. He pronunciado las palabras en el idioma prohibido. He entregado lo que me fue pedido como primer pago. Que Dios, si aún escucha mis plegarias después de lo que he hecho, perdone mi alma y proteja el futuro de los Ávila. Esa noche, mientras sostenía el diario entre mis manos temblorosas, la campana sonó de nuevo. Y esta vez sonaba más fuerte, más cerca, más impaciente. La desaparición de Gabriel marcó un cambio palpable en la mansión Ávila. El aire se tornó pesado
como si algo invisible lo comprimiera. Los espejos comenzaron a empañarse sin razón aparente. Y mi abuelo Fernando enfermó repentinamente, tosiendo sangre espesa, que dejaba manchas imposibles de limpiar en los pañuelos de seda. Ningún médico encontraba explicación para su padecimiento. «Es como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro», comentó uno de ellos cuando creía que nadie lo escuchaba. Mi padre pasaba cada vez más tiempo en la cripta. A veces lo oía descender a horas intempestivas, murmurando plegarias que no seguían ningún ritual católico que yo conociera. Y los sirvientes, algunos con décadas al servicio de la familia, comenzaron a desaparecer uno tras otro. No se iban abiertamente, simplemente un día sus habitaciones amanecían vacías, con las camas perfectamente tendidas y sus escasas pertenencias intactas, como si hubieran sido borrados del mundo mientras dormían. Acababa de cumplir 9 años cuando decidí que ya no podía vivir entre sombras y medias verdades. Si nadie iba a explicarme qué ocurría en mi propia familia, tendría que descubrirlo por mí mismo. Una madrugada de jueves, nunca en domingo, jamás en domingo, me escabullí hasta el despacho de mi padre, aprovechando que había salido de urgencia a las minas. Busqué las llaves de la cripta, que sabía que guardaba celosamente. Tras horas de búsqueda meticulosa, descubrí un mecanismo oculto en el escritorio de caoba. Al presionar simultáneamente 2 tallas de ángeles que decoraban las esquinas, un compartimento secreto se abrió con un chasquido, revelando 3 llaves de plata ennegrecida y un libro encuadernado en cuero rojo sangre que emanaba un olor metálico inquietante. El libro contenía nombres, cientos de nombres escritos con diferentes caligrafías, como si cada generación hubiera continuado el registro. Estaban organizados por décadas, desde 1879 hasta 1961. Junto a cada nombre había una fecha y una marca distintiva, una pequeña cruz negra o un círculo rojo. Los nombres marcados con cruces me resultaban familiares. Eran Ávila que aparecían en nuestro árbol genealógico, que habían muerto por causas naturales o accidentes documentados. Los nombres con círculos rojos eran completos desconocidos, excepto el último. En la página final, con tinta que parecía aún fresca, estaba escrito Gabriel Ávila 1961, y junto a él, un círculo rojo que parecía palpitar bajo la luz de mi linterna, como si la tinta aún estuviera húmeda. Con el corazón martilleando en mi pecho y las manos temblorosas, tomé las 3 llaves y descendí hasta la puerta de la cripta. El aire del sótano era denso, cargado de un olor a cera, incienso y algo más. Algo metálico y dulzón que reconocí instintivamente aunque nunca lo había olido. Sangre antigua. 3 cerraduras, 3 llaves. Cada una encajó con un sonido distintivo, como notas de una melodía macabra. Cuando la última cerradura cedió, la pesada puerta se abrió lentamente por sí sola, como si alguien o algo desde dentro la empujara. Lo que encontré no era una capilla en el sentido tradicional cristiano. Era una cámara circular tallada en la roca viva bajo la mansión, mucho más antigua que la casa misma. Las paredes estaban cubiertas de nichos que contenían urnas de plata labrada, cada una con un nombre grabado y una fecha. Reconocí algunos de los nombres del libro rojo. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de mármol negro veteado con líneas que parecían moverse sutilmente, reposaba una campana de plata. No era grande, cabría fácilmente en la palma de mi mano, pero su presencia dominaba la habitación. Estaba decorada con símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, y el badajo que colgaba en su interior parecía hecho de un metal más oscuro. Pero lo que me paralizó de verdadero terror fue el altar al fondo de la cámara. No era un altar católico, ni de ninguna religión que yo conociera. Era una estructura de piedra tallada que formaba una superficie plana e inclinada, con canales que convergían en un receptáculo central. Los canales tenían manchas oscurecidas que no necesité tocar para saber qué eran. Sobre el altar, dominando la cámara, colgaba un retrato enorme que contrastaba con la antigüedad del lugar. Era mi bisabuelo Sebastián Ávila,
pintado con un realismo perturbador. Sus ojos, a diferencia de los retratos convencionales, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Su expresión no era la solemnidad habitual de los retratos de época, sino una mezcla de triunfo y terror, como si hubiera obtenido lo que deseaba, pero a un precio que solo ahora comprendía. Bajo el retrato, tallada directamente en la piedra del altar, con una caligrafía que reconocí del diario, leí una inscripción que brillaba tenuemente con luz propia. 7 generaciones de riqueza y poder, un tributo cada década. La sangre llama a la sangre, el primero y el último serán los mismos. Mientras intentaba comprender el significado de aquellas palabras, mis dedos, movidos por una curiosidad que no pude controlar, rozaron levemente la superficie de la campana de plata. El sonido que emitió no fue el tintineo delicado que había escuchado antes. Fue un tañido profundo, vibrante, que pareció resonar no solo en la cámara, sino dentro de mi propio cuerpo, haciendo vibrar mis huesos y acelerando mi sangre. Un sonido que no pertenecía a este mundo. Y entonces, el suelo comenzó a temblar. Una de las losas del piso justo frente al altar comenzó a moverse por sí sola. La piedra maciza de al menos 100 kilos se deslizó a un lado con la facilidad de una pluma, revelando una escalera tallada en la roca que descendía en espiral hacia una oscuridad impenetrable. Un aire gélido emergió de la abertura, trayendo consigo un olor que ningún niño debería conocer. Putrefacción, humedad y algo más antiguo, más primordial. El olor del tiempo mismo pudriéndose. Aterrorizado retrocedí hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe con un estruendo que sacudió el polvo acumulado por décadas. Las velas que iluminaban la cámara se apagaron simultáneamente, no por el viento, sino como si la oscuridad las hubiera devorado. Solo quedó la luz verdosa y enfermiza que emanaba de aquella abertura en el suelo, proyectando sombras imposibles que se retorcían en las paredes de la cripta. Y entonces los escuché. Susurros que ascendían desde aquel abismo, decenas, quizás cientos de voces superpuestas que pronunciaban nombres, los mismos nombres que había visto en el libro rojo, voces que suplicaban y advertían a la vez, y entre aquel coro de almas perdidas reconocí una voz que me heló la sangre. Gabriel, mi primo llamándome desde las profundidades. Ricardo, ven, ya es hora. La familia siempre paga sus deudas. Paralizado por un terror que superaba cualquier capacidad de movimiento, observé cómo una figura comenzaba a ascender lentamente por las escaleras. No era completamente humana, de eso estoy seguro incluso hoy. Era una silueta oscura cuyos rasgos se transformaban constantemente, como si varias personas, o varias cosas, intentaran manifestarse a través de un solo cuerpo. A veces creía ver el rostro de Gabriel, otras veces el de una mujer que intuí con horror debía ser mi madre. Y en ocasiones algo más antiguo, algo que nunca había sido humano. La figura extendió lo que podrían haber sido brazos hacia mí. Su voz, cuando habló, era un coro discordante de todos los que habían sido sacrificados. El pacto debe cumplirse. La sangre llama a la sangre. Es tu turno, último de los 7. En ese momento, la puerta de la cripta se abrió con tal fuerza que las bisagras de hierro forjado se retorcieron. Mi padre entró como una exhalación, sosteniendo un crucifijo de plata en una mano y un frasco de lo que reconocí como agua bendita en la otra. Detrás de él, mi abuela Dolores recitaba oraciones en un latín antiguo que sonaba más como un conjuro que como una plegaria cristiana. «Ricardo, sal ahora», gritó mi padre con una voz que no admitía réplica mientras arrojaba el agua hacia la figura que emergía del abismo. Al contacto con el líquido bendito, la entidad emitió un chillido que no podría describir con palabras humanas. Un sonido que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. La losa del suelo volvió a deslizarse a su posición original con un estruendo final, sellando la abertura y cortando de golpe aquel grito sobrenatural.
Mi padre me tomó del brazo con tal fuerza que dejó marcas que duraron semanas y me sacó de la cripta mientras mi abuela continuaba sus letanías, ahora mezclando latín con un idioma más antiguo que no reconocí. Pero antes de que la puerta se cerrara tras nosotros, miré una última vez hacia el retrato de mi bisabuelo, y Sebastián Ávila, muerto hacía más de 80 años, me sonreía. Una sonrisa que prometía que esto apenas comenzaba. Esa noche, en la biblioteca familiar, con las cortinas corridas y las puertas aseguradas, con más que simples cerrojos, mi abuela Dolores finalmente me reveló la verdad. No fue una explicación, fue una confesión. Una purga de secretos guardados durante generaciones que ahora caían sobre mis hombros infantiles. Con manos temblorosas que hacían tintinear los múltiples rosarios enredados entre sus dedos huesudos, y ojos nublados no solo por la edad, sino por el peso de lo que estaba por revelar, comenzó a hablar en susurros, como si incluso en aquella habitación sellada algo pudiera escucharnos. En 1879, Zacatecas agonizaba, comenzó, su voz un hilo frágil cargado de memoria ancestral. La gran sequía había durado 7 años. Los campos eran polvo. Los animales caían muertos en las calles. Los niños, su voz se quebró, los niños eran los primeros en sucumbir. Mi bisabuelo Sebastián, entonces un hacendado arruinado con 6 hijos hambrientos y una esposa moribunda, había agotado todos los recursos. Sus tierras estériles no producían ni cardos. Sus negocios se habían derrumbado uno tras otro. Sus deudas crecían como la única cosa que florecía en aquellos tiempos. Intentó todo lo que un hombre decente podía intentar, continuó mi abuela, aunque en sus ojos vi que incluso ella dudaba de sus palabras. Pidió préstamos, vendió propiedades familiares. Incluso intentó emigrar, pero nadie quería bocas hambrientas de otros lugares. Fue entonces cuando la desesperación lo llevó a la cantina más antigua de Zacatecas, un lugar donde se decía que ciertos hombres con conocimientos prohibidos, se reunían para hablar de cosas que la Iglesia había intentado borrar de la memoria de México. Allí conoció a un extranjero. No era europeo ni americano, ni de ningún lugar que pudiera nombrarse, dijo mi abuela, persignándose 3 veces seguidas. Hablaba todos los idiomas, pero con un acento que helaba la sangre. Vestía como un caballero, pero sus ojos habían visto el nacimiento del mundo. El extranjero se interesó por los problemas de mi bisabuelo. Le ofreció una copa de un licor que no figuraba en el inventario de la cantina, y mientras Sebastián bebía desesperado, el extranjero le propuso una solución. «Un pacto», susurró mi abuela, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharla. «Un contrato, un intercambio». Mi padre entró en la biblioteca mientras mi abuela hablaba. Su rostro, normalmente una máscara de control, mostraba ahora una mezcla de resignación y determinación. En sus manos traía el libro de registro rojo que yo había visto en la cripta. El extranjero le ofreció prosperidad, continuó mi padre, sentándose pesadamente a mi lado. No solo el fin de sus problemas, sino verdadera opulencia, poder, influencia, 7 generaciones de Ávila que jamás conocerían el hambre, la enfermedad o la pobreza. El precio, sin embargo, no era dinero. «Quería algo más valioso», dijo mi abuela, y noté cómo una lágrima solitaria descendía por su mejilla arrugada. Algo que solo los desesperados considerarían entregar. El pacto se selló esa misma noche en la cripta familiar, que hasta entonces había sido una simple bodega excavada en la roca bajo la modesta casa de los Ávila. El extranjero transformó aquel espacio, tallando símbolos en la piedra con herramientas que no dejaban marcas de cincel, sino que parecían derretir la roca. Las reglas del pacto eran simples pero terribles. Los Ávila prosperarían como ninguna otra familia en la historia de México. Sus negocios florecerían incluso en tiempos de guerra y crisis. Sus tierras producirían cuando otras se secaran. Ninguna enfermedad común los tocaría.
Vivirían vidas largas y poderosas. A cambio, cada 10 años, cuando la campana de plata sonara 3 veces, debían entregar un tributo. Un alma joven, susurró mi abuela, sus ojos perdidos en recuerdos que no me atrevía a imaginar. Un alma que aún no hubiera conocido el pecado verdadero. Un alma ligada a los Ávila por sangre o por cercanía. Si la familia entregaba voluntariamente a alguien, la prosperidad continuaría. Si se negaban, la entidad del pacto tomaría a quien quisiera, generalmente al más joven o más puro de la familia. Tu bisabuelo creía que 7 generaciones era tiempo suficiente, explicó mi padre con amargura. Pensó que el pacto quedaría en el olvido, que sus descendientes lejanos no tendrían que cargar con su decisión, que cuando llegara el momento, la familia Ávila ya sería tan poderosa que podría encontrar una forma de romper el acuerdo. Mi abuela asintió lentamente. Pero el tiempo pasa más rápido de lo que creemos, Ricardo. Los niños crecen, las generaciones se suceden, y las deudas siempre se cobran. Mi padre abrió el libro rojo ante mí, señalando con un dedo tembloroso la primera página. Somos la 6ª generación, Ricardo, dijo con una voz que intentaba mantenerse firme. Tú y tus primos son la 7ª, la última generación del pacto. Me explicaron entonces el significado de las marcas en el libro. Las cruces negras señalaban a los Ávila que habían muerto por causas naturales o accidentes genuinos. Los círculos rojos marcaban a quienes habían sido entregados como parte del tributo. Y entonces comprendí una verdad que me destruyó. Mi madre no había muerto al darme a luz como siempre me habían dicho. Ella fue el tributo de 1951, confesó mi padre, y por primera vez en mi vida vi lágrimas en sus ojos. La elegimos para salvarte a ti, para darnos tiempo de encontrar una solución antes de que llegaras a la edad en que serías elegible. Los domingos no son nuestros, repitió mi abuela la frase que me había intrigado desde niño. Porque ese fue el día en que se firmó el pacto. Cada domingo, el extranjero, o lo que sea que realmente represente, reclama su derecho a observarnos, a recordarnos lo que debemos. Mi padre añadió entonces algo que heló mi sangre. La campana ha sonado 2 veces este mes, Ricardo. Falta una, y estamos en 1961. Se cumple una década desde el último tributo. Según la tradición familiar, cuando la campana sonaba 3 veces, los Ávila tenían exactamente 7 días para decidir quién sería entregado. Si no lo hacían, la entidad tomaría a quien quisiera. Te hemos protegido todo lo que hemos podido, dijo mi padre, apoyando una mano en mi hombro que pretendía ser reconfortante, pero que sentí como un peso insoportable. Pero ahora debes saber la verdad para que estés preparado. ¿Preparado para qué?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Para lo que viene, respondió mi abuela mirando hacia la ventana donde la luna llena brillaba con un tono rojizo inusual, para el sonido de la tercera campanada. Esa noche, mientras la verdad carcomía mi inocencia como ácido, tomé una decisión que cambiaría para siempre el destino de los Ávila. Encontraría la forma de romper el pacto antes de que la campana sonara por tercera vez. Porque había comprendido algo que quizás mi padre y mi abuela no querían admitir. Yo era el último de la 7ª generación. El pacto terminaría conmigo, de una forma u otra. Espero que estén tan atrapados en esta historia macabra como yo lo estuve al vivirla. Les recuerdo que están viendo La Macabra Historia, el único canal donde compartimos testimonios reales de personas que han enfrentado lo inexplicable y han sobrevivido para contarlo. Si los secretos de la familia Ávila ya les han puesto la piel de gallina, les advierto. Lo que está por venir en los próximos capítulos supera cualquier pesadilla que puedan imaginar. ¿Qué ocurrió cuando la campana sonó por tercera vez? ¿Pude romper el pacto que había condenado a 7 generaciones de mi familia? La respuesta está a solo un clic de distancia. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones, aunque después de esta historia quizás piensen 2 veces antes de hacerlo,
y compartan este video para que estas verdades ocultas lleguen a quienes necesitan escucharlas. Continuamos con la macabra historia de los Ávila, donde la verdad más oscura aún está por revelarse. Los días siguientes a mi descubrimiento transcurrieron como en un sueño febril. La mansión Ávila parecía haberse convertido en un organismo vivo que respiraba y observaba cada uno de nuestros movimientos. Las sombras se alargaban en los pasillos incluso a pleno día. Las puertas se cerraban solas y a veces, cuando pasaba frente a los espejos, juraba ver reflejos que no me correspondían. Mi padre, desesperado, inició una carrera contra el tiempo que sabía perdida de antemano. Contrató al padre Domingo Salazar, el sacerdote más respetado de Zacatecas, para bendecir la casa y oficiar una misa en cada habitación. El sacerdote no llegó más allá del vestíbulo. Al intentar rociar agua bendita hacia las escaleras que conducían al sótano, todos los vitrales de la casa estallaron simultáneamente, lanzando fragmentos de cristal que milagrosamente no hirieron a nadie, pero que formaron en el suelo un patrón que el religioso reconoció con horror. «Es un símbolo prohibido», susurró antes de huir, dejando caer su Biblia que se abrió exactamente en el Levítico, en un pasaje sobre pactos de sangre que apareció subrayado aunque nadie lo había tocado. Mi abuela consultó en secreto con las curanderas más antiguas de la región, mujeres que practicaban rituales que mezclaban creencias prehispánicas con catolicismo distorsionado. Ninguna accedió a entrar en nuestra casa. Una de ellas, ciega de nacimiento, simplemente tocó el portón exterior y retrocedió como si se hubiera quemado. «Lo que habita aquí no es de este mundo ni del otro», dijo antes de partir. «Es de un lugar intermedio, donde las reglas son diferentes. Solo quien selló el pacto puede romperlo, o el último de su sangre». Yo, mientras tanto, me sumergí en la vasta biblioteca familiar, buscando entre textos prohibidos que generaciones de Ávila habían acumulado precisamente para este momento. Grimorios medievales, códices mesoamericanos, diarios de conquistadores que hablaban de pactos con entidades que los nativos temían más que a los españoles. Descubrí que los Ávila no eran la única familia que había sellado tratos oscuros en tiempos de desesperación. Durante la colonia y después de la independencia, varias familias prominentes de México habían recurrido a lo que los textos llamaban el cobrador de deudas, un ser que aparecía en tiempos de extrema necesidad ofreciendo soluciones imposibles a cambio de tributos futuros. La familia Mendoza en Puebla, los castellanos en Veracruz, los Ibarra en Chihuahua. Todos habían prosperado inexplicablemente durante generaciones, para luego desaparecer completamente o caer en desgracias tan terribles que sus nombres fueron borrados de los registros oficiales. En algunos casos, sin embargo, las familias habían logrado romper estos pactos. La clave parecía estar en encontrar el objeto que sellaba físicamente el acuerdo, generalmente algo que contenía sangre del firmante original, y destruirlo en condiciones muy específicas. 6 días después de mi descubrimiento en la cripta, seguíamos sin una solución viable. Esa noche, durante la cena, el comedor familiar estaba sumido en un silencio sepulcral interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Nadie mencionaba lo que todos sabíamos. Al día siguiente se cumpliría el plazo del tributo. De repente, todos los relojes de la casa comenzaron a dar la hora simultáneamente, aunque cada uno marcaba una hora diferente. Y entonces, sobre aquel caos de campanadas mecánicas, se elevó un sonido puro y helado que penetró hasta los huesos. La campana de plata sonó por tercera vez. El sonido nos paralizó a todos en nuestros asientos. Mi padre dejó caer su copa de vino, que se derramó sobre el mantel blanco como una herida abierta. Mi abuela comenzó a rezar en voz alta, mezclando oraciones cristianas con palabras en náhuatl que sonaban como súplicas ancestrales. Los pocos sirvientes que quedaban se santiguaron y abandonaron el comedor sin pedir permiso. Y yo sentí que una parte de mí ya sabía lo que debía hacer.
como si toda mi corta vida hubiera sido una preparación para este momento. «Hay una forma», dije, y mi voz sonó extrañamente adulta en la acústica del comedor. Encontré algo en los diarios de mi bisabuelo y en los textos antiguos. Todos los ojos se volvieron hacia mí con una mezcla de esperanza y terror. Les expliqué que, según mis investigaciones, el pacto podía romperse si el último descendiente de la 7ª generación, yo, renunciaba voluntariamente a toda la fortuna familiar y destruía el objeto que sellaba físicamente el acuerdo. Ese objeto, según los diarios cifrados de Sebastián que había logrado descifrar, era la campana misma, fundida con su propia sangre y la del extranjero en un ritual que el texto se negaba a describir completamente. «Pero hay un precio», advertí, y noté cómo mi voz temblaba ligeramente por primera vez. «Quien destruya la campana debe permanecer en la cripta cuando ésta se derrumbe. El último de la sangre debe ocupar el lugar de todos los tributos anteriores». Mi padre se levantó de golpe, derribando su silla. «Jamás», rugió con una vehemencia que nunca le había visto. «No permitiré que mi único hijo se sacrifique. Debe haber otra forma». Pero en sus ojos vi que sabía que yo tenía razón. Las reglas de estos pactos eran inflexibles. Un intercambio siempre requiere balance. «Yo iré en tu lugar», declaró, y por un momento vi en él al hombre que podría haber sido sin el peso de nuestra maldición familiar. «Soy tu padre. Es mi deber protegerte». Mi abuela negó lentamente con la cabeza. «No funcionará, Antonio», dijo con voz cansada. «Los textos son claros. Solo el último de la 7ª generación puede romper lo que el primero de la primera selló. La sangre que comenzó debe ser la sangre que termine». Esa noche, mientras la mansión crujía y se lamentaba como si sintiera dolor, tomé mi decisión final. No permitiría que el legado maldito de Sebastián Ávila continuara ni un día más. No habría más círculos rojos en el libro de registros, no más retratos volteados contra la pared, no más susurros en la oscuridad. A medianoche, cuando la casa finalmente se sumió en un silencio inquieto, descendí a la cripta con una pequeña bolsa de tela que contenía los elementos que había reunido según mis investigaciones. Sal negra de las minas abandonadas de la familia, agua bendita que había robado de la catedral de Zacatecas y un martillo de plata que había encontrado oculto en el ataúd vacío de mi madre en el mausoleo familiar. Sonido de 3 cerraduras abriéndose lentamente. La puerta de la cripta estaba desbloqueada, como si me estuviera esperando. No necesité las llaves que había escondido bajo mi almohada. Un escalofrío recorrió mi espalda al comprender que la entidad del pacto deseaba que yo entrara. La cámara circular estaba iluminada por velas que nadie había encendido, dispuestas en un patrón que formaba símbolos en el suelo. La campana en el centro brillaba con un resplandor plateado que parecía provenir de su interior, pulsando como un corazón metálico. Siguiendo las instrucciones del grimorio más antiguo de nuestra biblioteca, tracé cuidadosamente un círculo de sal negra alrededor de la mesa donde reposaba la campana. Mientras lo hacía, creí escuchar susurros que provenían de las urnas funerarias en los nichos de la pared, como si los restos de mis ancestros protestaran o quizás me advirtieran. Con manos temblorosas pero decididas, recité las palabras escritas en el diario secreto de mi bisabuelo, que había memorizado por si me fallaba el valor. Lo que se dio por ambición se devuelve por sacrificio. Lo que se selló con sangre inocente se rompe con sangre voluntaria. Libero a los Ávila de su deuda. Que el ciclo termine conmigo. Cuando me disponía a golpear la campana con el martillo de plata, una voz quebrada habló detrás de mí. «No tienes que hacer esto solo, Ricardo». Me giré y vi a mi abuelo Fernando, a quien apenas había visto en los últimos días. Estaba irreconocible, demacrado hasta los huesos, con el cabello completamente blanco, cuando hace una semana aún tenía mechones negros, y sus ojos mostraban una lucidez que contrastaba dolorosamente con su cuerpo destruido. «La enfermedad», dijo adivinando mi pensamiento,
mientras se acercaba con dificultad, apoyándose en un bastón que reconocí como madera del árbol bajo el cual estaba enterrada mi madre. No es natural, es él, preparándome, consumiéndome, para que sea un tributo más aceptable. Mi abuelo se acercó hasta el borde del círculo de sal, que no cruzó. Hay otra forma, continuó con voz débil pero decidida. El cobrador de deudas acepta sustitutos voluntarios si la sangre es lo suficientemente cercana. Soy tu abuelo. Llevo la sangre de Sebastián más directamente que tú, y estoy viejo y enfermo. Mi tiempo ya casi termina de todas formas. Comprendí entonces por qué había venido. Mi abuelo quería ofrecerse como tributo en mi lugar. Una parte de mí, la parte egoísta y asustada que aún era un niño, quiso aceptar su oferta. Pero en ese momento miré más allá de él, hacia el retrato de Sebastián Ávila que presidía la cripta. Los ojos pintados de mi bisabuelo, que antes me habían parecido seguir mis movimientos, ahora miraban fijamente a mi abuelo con lo que solo puedo describir como hambre. Y comprendí la verdad final. No era un sustituto lo que la entidad quería, era una continuación. Si mi abuelo se sacrificaba, el pacto encontraría alguna forma de renovarse, de continuar más allá de las 7 generaciones prometidas. No, abuelo, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Este pacto termina hoy conmigo. Antes de que pudiera intentar detenerme, levanté el martillo de plata y golpeé la campana con toda la fuerza que mi cuerpo infantil podía reunir. El metal no tintineó como esperaba. Se agrietó con un sonido desgarrador que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad, un grito metálico que reverberó no solo en la cámara, sino en algún plano más allá de nuestra comprensión. De la grieta en la campana comenzó a manar un líquido oscuro que no era completamente sangre. Era más espeso, más antiguo, como si hubiera estado contenido allí durante generaciones, fermentando en odio y poder. El suelo comenzó a temblar con tal violencia que algunas de las urnas cayeron de sus nichos, rompiéndose y esparciendo cenizas que, de forma imposible, comenzaron a moverse por sí solas, formando siluetas humanas momentáneas antes de deshacerse. Las losas del piso se abrieron como una boca hambrienta, revelando no solo la escalera en espiral que había visto antes, sino un abismo que parecía no tener fin, del que emergía una luz verdosa y pulsante. Mi abuelo gritó y trató de alcanzarme, pero una fuerza invisible lo empujó violentamente hacia atrás, lanzándolo fuera de la cripta. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras él con tal fuerza que se astilló, sellándome dentro con lo que emergía de las profundidades. No era una figura esta vez, era una masa de oscuridad viviente y pulsante, como un corazón hecho de noche líquida. En su superficie se formaban y desvanecían rostros, todos los que habían sido sacrificados a lo largo de las décadas. Reconocí a Gabriel, su expresión congelada en un grito silencioso. Vi a una mujer joven cuyo rostro era un reflejo perturbador del mío, mi madre, con ojos que suplicaban y advertían simultáneamente. Y vi a muchos otros cuyos retratos habían colgado volteados en nuestra galería familiar, todos atrapados en un ciclo eterno de tormento consciente. La entidad habló, no con una voz, sino con cientos, un coro de almas perdidas que vibraba a frecuencias que hacían sangrar mis oídos. El pacto no puede romperse, último de los 7, solo puede transferirse. Lo que Sebastián comenzó debe continuar. La sangre siempre encuentra un camino. Sentí un terror primordial ante aquella revelación. ¿Acaso todo había sido en vano? ¿Estábamos condenados a repetir este ciclo eternamente? Pero entonces, entre las voces, escuché un susurro más débil pero más claro. La voz de mi madre, dirigiéndose directamente a mí. La campana, Ricardo. La campana contiene ambas sangres, rompe el recipiente, libera las almas. Comprendí entonces la verdadera naturaleza del trato que mi bisabuelo había sellado. No era simplemente sobre riqueza o prosperidad a cambio de sacrificios. Era un conducto, un canal para que esta entidad, fuera lo que fuese, se alimentara de almas humanas, creciendo en poder con cada tributo,
La campana no solo sellaba el pacto, contenía fragmentos de todas las almas sacrificadas, preservadas en un estado de conciencia eterna. Cada tributo había fortalecido a la entidad, alimentándola y acercándola más a nuestro mundo. Entonces lo transfiero a mí, declaré, elevando el martillo de plata nuevamente. Yo cargo con la deuda de los Ávila. Termina conmigo y libera a los demás. Golpeé la campana una vez más, esta vez dirigiendo el golpe precisamente sobre la grieta que ya había creado. El metal, que había resistido más de 80 años de existencia maldita, finalmente cedió. La campana no se rompió, se pulverizó estallando en fragmentos diminutos que se convirtieron en vapor plateado en el aire. Una luz cegadora, blanca y purificadora, inundó la cámara desde el interior de la campana destruida. La oscuridad viviente retrocedió con un aullido que parecía contener el sufrimiento acumulado de todos los sacrificados y el terror primitivo de lo que sea que hubiera estado alimentándose de ellos. Las siluetas atrapadas en aquella masa oscura comenzaron a separarse, desprendiéndose como hojas de un árbol moribundo. Vi a Gabriel sonreír por última vez antes de desvanecerse en la luz. Vi a mi madre extender una mano hacia mí en un gesto que no supe interpretar como despedida o advertencia. El techo de la cripta comenzó a colapsar, enormes bloques de piedra cayendo como gotas de lluvia en cámara lenta. La estructura entera, que había permanecido intacta durante generaciones sostenida por fuerzas que no pertenecían a este mundo, empezó a derrumbarse ahora que el pacto se había roto. Lo último que recuerdo es un bloque de piedra dirigiéndose directamente hacia mí, mientras la luz se intensificaba hasta borrar toda otra percepción. Y después, oscuridad. Desperté 3 días después en el Hospital Civil de Zacatecas, envuelto en vendajes y conectado a máquinas que pitaban rítmicamente. Los médicos dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Me habían encontrado entre los escombros del sótano derrumbado, protegido milagrosamente por 2 vigas que habían caído formando un triángulo perfecto sobre mí, como si una mano invisible las hubiera colocado para salvarme. La explicación oficial fue que la estructura centenaria había cedido finalmente debido a la humedad y antigüedad de los cimientos, según rezaba el informe del perito municipal. Nadie cuestionó esta versión. Nadie quería saber la verdad. Mi padre estaba junto a mi cama cuando abrí los ojos. Su rostro mostraba una expresión que nunca le había visto, una mezcla de alivio absoluto y algo que, sorprendentemente, parecía orgullo. «La casa está destruida», me informó en voz baja para que las enfermeras no escucharan. «La cripta ya no existe. Es como si nunca hubiera estado allí. El suelo debajo es ahora roca sólida». Cuando pude hablar, mi padre me contó lo que había sucedido después del derrumbe. Todos los retratos de la galería familiar, que estaban volteados contra la pared, se habían caído simultáneamente en el momento exacto en que la campana se destruyó. Y al examinarlos, mi padre había descubierto algo extraordinario. Las imágenes habían cambiado. Los rostros atormentados y solemnes que caracterizaban a los Ávila desaparecidos ahora mostraban expresiones serenas, incluso sonrientes, como si hubieran sido liberados de una carga invisible que los atormentaba incluso en sus representaciones pictóricas. Más sorprendente aún, el retrato de mi bisabuelo Sebastián, que presidía la cripta, había sido encontrado entre los escombros completamente calcinado, excepto por el rostro, que mostraba una expresión que mi padre describió como el terror puro de quien finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos. La fortuna de los Ávila, construida sobre cimientos sobrenaturales durante generaciones, comenzó a desvanecerse con una rapidez que desafió toda explicación económica. Las acciones en las minas perdieron valor de la noche a la mañana. Propiedades que habían estado en la familia durante décadas resultaron tener problemas legales de titularidad que emergieron repentinamente de archivos olvidados. Deudas antiguas, algunas de la época de mi bisabuelo, aparecieron en manos de acreedores que exigían pagos inmediatos.
La respetabilidad y el poder de los Ávila se evaporaron como rocío bajo el sol inclemente de Zacatecas. Pero, curiosamente, ninguno de nosotros lamentó estas pérdidas materiales. Era como despertar de una pesadilla colectiva que había durado generaciones, una pesadilla dorada, pero envenenada. Mi padre vendió lo poco que quedaba de valor genuino y nos mudamos a Ciudad de México, donde comenzó una nueva vida como profesor universitario de historia, especializado irónicamente en mitos y leyendas mesoamericanas. Mi abuelo Fernando, cuya misteriosa enfermedad desapareció tan súbitamente como había aparecido, vivió 3 años más, tiempo suficiente para conocer a la mujer que eventualmente se convertiría en mi esposa. Durante más de medio siglo, creí que el pacto se había roto definitivamente aquella noche en la cripta, que mi sacrificio, del que milagrosamente había sobrevivido, había liberado finalmente a los Ávila de la maldición de Sebastián. Llevé una vida que podría describirse como normal. Me casé, tuve 2 hijos que crecieron sin conocer el peso de nuestra historia familiar y a su vez ellos me dieron nietos. Raramente pensaba en los eventos de 1961 y cuando lo hacía era como quien recuerda una película de terror vista en la infancia, con cierta distancia emocional y la seguridad de que solo había sido una pesadilla, hasta hace 3 meses. Mi nieta Dolores, nombrada en honor a mi abuela, un homenaje que ahora me parece un error fatal, cumplió 9 años, la misma edad que yo tenía cuando descubrí la cripta. Durante su fiesta de cumpleaños, mientras los otros niños jugaban en el jardín, ella se acercó silenciosamente y me entregó un dibujo que hizo que mi corazón, envejecido por 7 décadas, casi se detuviera. Era una campana de plata, idéntica hasta en los más mínimos detalles a la que yo había destruido. Los símbolos grabados en su superficie, que un niño normal no podría inventar, estaban reproducidos con una precisión perturbadora. «La veo en mis sueños, abuelo», me dijo con una inocencia que hizo que mi sangre se helara. «Una señora muy bonita que se parece a mí me dice que pronto sonará solo para mí. Dice que tengo que escuchar muy atentamente porque tengo una deuda que pagar». Esa noche, con manos temblorosas ahora por la edad y no solo por el miedo, revisé viejas cajas que había mantenido selladas en el ático de mi casa durante décadas. Entre recuerdos polvorientos, encontré el libro de registros rojo que había robado del despacho de mi padre aquella fatídica noche y que inexplicablemente había sobrevivido al derrumbe. Al abrirlo, descubrí con horror indescriptible que nuevas páginas se habían añadido mágicamente al final. Páginas que no estaban escritas con tinta, sino con algo más oscuro y viscoso que parecía aún húmedo al tacto. Páginas que listaban años futuros, extendiéndose mucho más allá de mi propia vida, hasta 2021. Y junto al año 2021, un nombre recién escrito que brillaba como si la tinta aún no se hubiera secado. Dolores Ávila, marcado con un círculo rojo perfecto. Fue entonces cuando comprendí la verdad final, la revelación más terrible. La campana no puede destruirse completamente. El pacto no puede romperse definitivamente. Solo puede transferirse y posponerse. Lo que hice aquella noche en 1961 no fue terminar con el pacto de Sebastián. Fue interrumpirlo temporalmente, comprar tiempo para los Ávila. Pero las deudas sobrenaturales, como las mundanas, acumulan intereses durante su suspensión. Y ahora, la entidad había regresado para cobrar lo que se le debía, con mi nieta Dolores como objetivo. Esta grabación es mi confesión y mi advertencia. Si estás viendo esto y reconoces elementos de tu propia historia familiar en la mía, si llevas la sangre de alguna familia que hizo pactos similares en tiempos desesperados, debes saber que estas deudas nunca prescriben. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán lejos huyas o cuánto intentes olvidar. Ahora paso mis días y noches investigando, buscando una solución definitiva que proteja a mi nieta y rompa verdaderamente el ciclo.
He contactado con expertos en ocultismo de todo el mundo. He visitado bibliotecas prohibidas y consultado textos que la mayoría de las religiones considerarían heréticos. Y he descubierto algo. Hay una forma, un ritual final que requiere la participación voluntaria del primero que selló el pacto y el último que está destinado a pagarlo. Mañana viajaré con mi nieta a Zacatecas, al lugar exacto donde una vez se alzó la mansión Ávila. Según mis investigaciones, bajo la roca sólida que reemplazó la cripta, aún existe un espacio, un vacío que no pertenece completamente a nuestro mundo. Y allí, si mis cálculos son correctos, encontraremos lo que queda de Sebastián Ávila, atrapado durante generaciones en un limbo entre mundos. Si no regreso, si esta es la última vez que el mundo sabe de Ricardo Ávila, quiero que quede constancia de que actué por amor, no por miedo. Que intenté corregir el error que mi bisabuelo cometió por desesperación. Que intenté liberar a mi familia de una maldición que nunca merecimos. Y si alguna vez escuchas una campana sonar en la noche, si sientes que alguien te observa desde las sombras, ofreciéndote una solución imposible a un problema desesperado, recuerda esta historia. Recuerda que algunos precios son demasiado altos, incluso cuando se pagan a plazos. Porque algunos secretos familiares están destinados a permanecer enterrados, y algunas criptas no deben abrirse ni una sola vez, mucho menos dos. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente por acompañarme en esta macabra confesión. Como has podido comprobar, los pactos sellados con sangre nunca se rompen completamente, y las deudas del pasado siempre encuentran formas inesperadas de cobrarse en el presente. La historia de los Ávila no es única. En cada rincón de México y Latinoamérica existen familias con secretos similares, fortunas inexplicables que se desvanecieron tan rápido como llegaron, mansiones abandonadas que nadie se atreve a habitar y criptas familiares que permanecen selladas por razones que nadie menciona en voz alta. Si esta historia ha logrado estremecerte hasta los huesos, te imploro que te suscribas ahora mismo a La Macabra Historia. Cada semana compartimos testimonios reales de personas que, como Ricardo Ávila, han enfrentado lo inexplicable y han sobrevivido, a veces solo temporalmente, para advertirnos. Activa la campanita de notificaciones, aunque después de conocer el verdadero significado de las campanas en la historia de los Ávila, quizás lo pienses dos veces. Comparte este video con aquellos que aprecian las historias basadas en hechos reales que las versiones oficiales de la historia han intentado silenciar, especialmente si tienen raíces en México o Latinoamérica, donde las tradiciones familiares a veces esconden secretos más oscuros y antiguos de lo que nuestra mente moderna está preparada para aceptar. Y recuerda siempre, hay pactos que jamás deben sellarse, lugares que nunca deben explorarse y domingos. Domingos que es mejor no nombrar. Hasta la próxima historia macabra, si te atreves a escucharla.